Noctámbulos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Y quiero agradecerles todo su apoyo. Cada vez esta comunidad va creciendo y hoy somos más noctámbulos que disfrutamos juntos de todos estos relatos. El día de hoy les traemos una serie de relatos muy buenos. Quédense con nosotros hasta el final, ya que el último relato hasta el momento ha sido uno de nuestros favoritos. Así que pónganse cómodos, vayan por algo de tomar o comer y disfruten de los siguientes relatos. Mi nombre es Siniestro y estamos en una nueva emisión de Cuéntame tus miedos. Los dejo con Sombra. Los niños del parque. Mi nombre es Horacio. Recuerdo que cuando tenía entre 6 y 7 años, nos mudamos a la ciudad de Toluca. En la zona donde se encontraba la nueva casa, había muchos árboles y justo a un lado había un parque. Todo me parecía genial, pero tengo tan presente en mi memoria que en la primera noche, cuando estaba acostado en mi cama, de repente, el sonido de unas risas y carcajadas infantiles penetraron por mi ventana. Me levanté y me asomé por la ventana. Abajo, en el parque, estaba media docena de niños jugando. De pronto, una niña comenzó a hacerme señas para que saliera y los acompañara. Me asomé hacia el reloj y vi que eran las 12:15 de la noche. Tomé mi balón y me puse mi ropa y comencé a bajar las escaleras. Al llegar a la sala, alcancé a ver a los niños que aún seguían jugando. Cuando por fin estaba en la puerta, la abrí y salí corriendo hacia el parque, pero justo cuando doblé en dirección hacia allá, los columpios estaban vacíos. Nadie se deslizaba por la resbaladilla. Los niños que estaban allí divirtiéndose habían desaparecido. En su lugar había un silencio sepulcral y 6 perros caminando hacia mí lentamente. Estos tenían los ojos rojos, del mismo color que mi playera. Solté el balón y regresé corriendo a casa. Los perros comenzaron a perseguirme. A duras penas pude entrar a mi casa y escuché cómo los perros se impactaron contra la puerta. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a mi habitación. Ya estando allí, vi el brazo de un niño que se asomaba por debajo de mi cama. Me llené de valor y me hinqué para ver quién estaba debajo de mi cama. Cuando por fin mi cabeza se encontraba al ras del suelo, un miedo me invadió, pues los niños que había visto jugando en el parque desde mi ventana estaban allí escondidos. Me desmayé y al día siguiente me desperté en mi cama. Les platiqué a mis padres lo que había pasado, pero me dijeron que era solo una pesadilla. Pero desde esa noche comencé a ver niños por toda la casa. Hace un par de años mi madre tocó el tema y me confesó que cuando ella y mi papá se casaron, se fueron a vivir a esa casa y que antes de mí, mi madre se embarazó 6 veces, pero ninguno de sus hijos se logró, gracias a un embrujo. Mis padres dejaron esa casa y se fueron a vivir a Hermosillo, donde yo nací. Estando yo en la primaria, mis padres regresaron a la casa pensando que la maldición los había dejado, pues yo ya tenía 7 años. Gracias a Dios, no me pasó nada durante mi estancia en esa casa, solamente esa vez que me persiguieron los perros, y desde entonces las manifestaciones infantiles por toda la casa, pero no me hacían daño. Mi madre asegura que esos espíritus eran mis hermanos, que habían fallecido en su vientre. La nueva empleada. Lucas entró en su nueva casa después del colegio. Descargó el morral y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con una joven mujer. «Hola, debe ser Lucas. Me llamo María». Entonces, María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de beber. Lucas asintió con la cabeza y se sentó en la mesa con un libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se acercó a él extendiéndole un vaso de agua. «¿Qué lees?», preguntó. «La casa a obscuras», respondió Lucas, sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. «También tuve que leer ese libro en el colegio», respondió María,
pero no me agradan las historias de fantasmas. Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Sí, conozco los rumores de que esta casa está habitada por fantasmas, pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo en lo sobrenatural, contestó Lucas de manera tajante, haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación, y añadió: este lugar está hecho un desastre. ¿Puedes por favor guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar las nuestras, por favor? Entonces María se dirigió a la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo, terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Entre dormido, escuchó a María despedirse desde la puerta. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de que aquí habitan fantasmas me tienen muy preocupado, dijo el padre, a lo cual Lucas contestó: nada de eso, papá, eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo no creo en fantasmas, y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y dijo consternado: hijo, empaca tus cosas de inmediato, debemos irnos. Pero, ¿por qué, papá?, preguntó Lucas sorprendido a la extraña reacción de su padre. Porque yo no he contratado ninguna empleada doméstica. Los fantasmas del Metro Panteones. La protagonista de esta historia no quiso dar a conocer su nombre, así que la llamaremos Lupe. Lupe había terminado sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional. Ahora estaba buscando un trabajo. Desde niña siempre quiso conducir un tren del metro de la Ciudad de México, y por fin lo había logrado. Pudo obtener el trabajo fácilmente, ya que tenía un par de familiares trabajando en el metro, que recomendaron al jefe del sindicato que la dejaran trabajar ahí. En 2 semanas, Lupe sabía conducir perfectamente un tren del metro. Cuando comenzó a trabajar, conducía en la línea 4, de Martín Carrera a Santa Anita. Un tiempo después, la cambiaron a la línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Taxqueña. Pasaron los meses, y Lupe había experimentado una gran cantidad de experiencias únicas que solo se viven en la red del metro. Además, conoció bastante gente. Uno de ellos fue don Carlos, el que le enseñó cómo conducir un tren y todo lo relacionado al mundo del metro. Un día, don Carlos le estaba contando sus historias, entre ellas, cómo había vivido durante el temblor del 85. Don Carlos pronto se jubilaría. En un momento, don Carlos le preguntó a Lupe: «Oye, ¿algún día harás tu cambio para irte a otra línea?» «No, la línea 2 es perfecta. Aquí los trenes son nuevos. No hace tanto calor como en otras líneas. Y Cuatro Caminos es la estación que tengo más cerca de mi casa». «Bueno, pues esas son razones muy convenientes. Pero te daré un consejo. No importa qué día de la semana sea, no te quedes en el túnel que hay entre Panteones y Cuatro Caminos. Por ninguna razón después de la medianoche. ¿Por? Es que en ese túnel suceden actos sin explicación, bastante fuertes, casi paranormales». Lupita solo se rió y le dijo a don Carlos que dejara de ver tanta televisión, que tanto ver a Carlos Trejo o a Jaime Maussan lo estaba afectando. Don Carlos sonrió, pero repitió la recomendación. Lupe solo dijo que sí. Pasaron varios meses después de aquello. Don Carlos se jubiló y se fue con su familia a Oaxaca. Lupita seguía en la línea 2. Ya extrañaba a don Carlos, que le contaba tantas historias interesantes y le entretenía en su labor. Una noche, pasadas las 12, Lupita llevó el último tren a Taxqueña. El jefe de estación le pidió con amabilidad que si podía llevar un tren renovado desde Taxqueña a Cuatro Caminos para ver qué tan bien estaba, que ya había avisado a los trabajadores de revisión que el tren pasaría y que no se quedaran en las vías hasta último aviso. Lupita accedió de mala gana, se subió al tren y lo condujo velozmente por toda la línea.
Ya saliendo de la estación Panteones, en el túnel, este comenzó a tener fallas. Lupita se enfureció, y aún más al ver que alguien estaba en las vías. Lupe recordó que el jefe de estación le había dicho que todos los trabajadores de revisión no bajarían a las vías hasta que ella llegara a Cuatro Caminos. Entonces ella, molesta, salió de la cabina y le gritó a aquella persona que se quitara de las vías. Justo cuando ella salió de la cabina, habían aparecido 2 personas más. Ella, molesta, le gritó a los 3 que se quitaran. Ninguna de esas personas le habían respondido. Seguían caminando, ahora hacia el tren. La luz de pronto se había ido. Lupita, espantada, subió rápidamente a la cabina. En ese instante se prendieron los faros del tren, y por la ventana pudo ver a más de 20 hombres, mujeres y niños, caminando lentamente hacia el tren. Ella gritó, y justo un par de segundos después, las luces volvieron, y el tren volvió a funcionar, y las 20 sombras se esfumaron de repente. Ella, apresurada, llevó el tren lo más rápido que pudo a Cuatro Caminos, y lo dejó ahí estacionado. Huyó rápido de la estación, y corrió a la calle, donde pidió un taxi. Ya en el taxi, de camino a su casa, sollozando y tomando bocanadas de aire, le contaba lo que había sucedido al taxista, el cual solo contestaba con gestos, en un tono sarcástico. A 7 años de aquella experiencia, Lupita no ha querido volver a escuchar, hablar o ver algo relacionado con el metro. Le llegó una gran fobia a este sistema de transporte desde aquella ocasión. Ahora, solo con ver las indicaciones de una estación o al ver un tren pasar por una gran avenida, ella grita pidiendo auxilio, espantando a más de uno. Todos sus conocidos le han dicho que se fuera de la ciudad, pero desde entonces, por alguna razón, no lo ha hecho. La muerte de mi hermana. Después de la muerte de mi hermana, decidí irme a vivir a la casa de mi tía, al otro lado de la ciudad, ya que aunque nunca pudimos llevarnos bien, yo realmente la amaba. Era la típica hermana que hablaba a mis espaldas con la gente, y eso, más que molestarme, me dañaba muchísimo. Trataba mal a mis hijos y siempre buscaba parecerse a mí, y no entiendo por qué, ya que ella era hermosa. Me apena más que nunca se diera cuenta. A pesar de las innumerables veces que se lo dije, ella terminaba por tomármelo a mal. Un día, en uno de sus muchos caprichos por vanidad, fue a una clínica de médicos negligentes, sin escrúpulos, a realizarse una lipoescultura. Lamentablemente, en el proceso, le perforaron un pulmón y otros órganos vitales, y falleció en el quirófano. Nosotros no sabíamos que se haría esa dichosa cirugía, y nos enteramos de la peor manera. Por la televisión, escuché a un reportero: hallan cuerpo sin vida de una joven mujer de 25 a 30 años en un contenedor de una conocida tienda comercial, decía el reportero, mientras filmaban aquellas aterradoras escenas. Sentí desmayarme cuando hicieron la toma de uno de los brazos que salían del contenedor, y pude ver la pulsera que días atrás le había tejido a mi hermana como regalo de cumpleaños. Intenté disimular lo más que pude para que no sospecharan mis padres, y me fui de inmediato a reconocer el cuerpo, y efectivamente, era Alma, mi hermana. No pude resistirme y abracé a mi hermana, y su cuerpo estaba demasiado amoratado, y solo le podía decir cuánto la amaba, y la falta que me haría de ahora en adelante. Los médicos me dieron mi espacio para despedirme hasta cuando acosté nuevamente a mi hermana en esa plancha tan fría, y vi que por su mejilla rodaba un par de lágrimas. Estaba a punto de limpiárselas, cuando uno de los médicos que se encontraba cerca de la puerta me gritó con voz firme: «No lo haga». «Pero es mi hermana», le dije molesta. En ese momento se acercó a mí y tapó el cuerpo de mi hermana. «¿Pero qué hace, doctor?», le decía bastante confundida. «Lo siento, se acabó la visita. Puede pasar por el cuerpo mañana por la mañana». Me quedé sin poder moverme, sin decir palabra alguna, cuando sale nuevamente el doctor, con el que minutos atrás había tenido el altercado. Se acercó y con una voz mucho más suave me dijo: «Siento lo que pasó allá adentro, pero no podía permitir que te llevara tu hermana». «¿Qué?»,
¿De qué habla, doctor? Mira, lo que te voy a contar a continuación, no sé si me lo creas o no, pero me ha tocado vivirlo de cerca, cientos de veces. Cuando un cadáver no se quiere ir solo, comienza a llorar y aquella persona que limpia sus lágrimas muere sin explicación alguna. Yo no dije nada y me retiré del lugar. Me fui a darles a mis padres la peor noticia que pudieran recibir. Mi madre se puso tan mal que terminamos por llevarla al hospital y mi papá se estaba muriendo en vida. Me puse a hacerle de cenar a mis 2 hijos cuando todos escuchamos cómo gritaban mi nombre en repetidas ocasiones. Y uno de mis hijos me dijo: «Mamá, creo que mi tía Alma te necesita. ¿Por qué lo dices, hijo? ¿Por qué no deja de gritarte?» Me apresuré a darle de cenar a los niños y los fui a dormir. Y justo cuando estaba por acostarme, la pude ver parada en la puerta. Se notaba bastante triste, pero a los pocos segundos se desvaneció. Me partía el corazón toda esta situación, y a la mañana siguiente que fui al CEMEFO a firmar algunos papeles que me faltaban, ahí me encontré al doctor con el cual había tenido el altercado un día anterior. Su hermana ya está lista, señorita, solo que me gustaría disculparme nuevamente y advertirle algo. Lo escucho, doctor, le dije más tranquila. Necesitan enterrarla lo antes posible, ya que su hermana al parecer no quiere irse sola. Pero no entiendo, doctor, ¿a qué se refiere con eso? A la mañana, cuando llegué, el personal de la noche me dijo que estuvieron pasando cosas muy extrañas. Escucharon llantos, escucharon abrir y cerrar los cajones del archivo. Incluso parte del papeleo de ella apareció hecho trizas en la mañana. Por eso le digo que necesita tener mucho cuidado. Su hermana está muy molesta. Yo, algo impactada por sus palabras, solo me limité a agradecerle, y al terminar de firmar, me fui sin despedirme. Ya estando en el funeral, empezaron las cosas extrañas de nuevo. Los cirios se apagaban y el féretro se cerraba constantemente. Incluso el arreglo de flores que pedí para mi hermana salió volando en innumerables ocasiones. Todo esto provocó que nos quedáramos solos en la sala de velación, mis padres, mis hijos y yo. Ya asustada, mi mamá optó por incinerarla al día siguiente, pensando que esto pararía, pero no es así. Todas las noches se escucha bastante ruido en el cuarto de mi hermana. Incluso abren las llaves de la regadera, prenden la televisión o se caen inexplicablemente algunos adornos y fotografías. No sé si esto sea porque las cenizas de ella siguen en la casa. Incluso los vecinos han comenzado a quejarse por el ruido y porque juran que escuchan a mi hermana gritar todas las noches. La planchada. Esta es una leyenda muy común en los hospitales de México. Las leyendas y relatos de terror en México tienen un fenómeno social particular, pues son como un eco que se repite en distintos rincones del país. Algunas circunstancias pueden cambiar, pero la historia central siempre es muy similar, tal como la famosa Llorona. Sin embargo, hay una en especial que se comparte en varias ciudades, conocida como La Planchada. Este popular fantasma es uno de los que más han marcado parte de la identidad cultural de México. Se trata de una mujer, en específico de una enfermera, que recorre los hospitales de noche, atendiendo a los pacientes, dando medicinas y cuidando de ellos. Al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, nadie en el hospital la reconoce por sus características. Una de las señas particulares que describen a este espíritu antiguo es que siempre va muy bien vestida, con un uniforme blanco y pulcro y muy bien planchado. De ahí el apodo de La Planchada. En Hermosillo, por ejemplo, se dice que esta alma se aparece en el Hospital Infantil del estado de Sonora. Aquí la historia de esta mujer ha sido contada principalmente por niños y menores de edad. Sin embargo, también se cree que esta leyenda empezó en Ciudad de México, específicamente en el Hospital Juárez, que fue edificado en lo que hoy es el centro histórico.
en las calles de San Pablo y Jesús María, sobre los cimientos del Hospital Juárez de San Pablo. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de la planchada? La versión más conocida de la planchada dice que en este hospital de la Ciudad de México trabajó en el siglo pasado una enfermera de nombre Eulalia, una mujer de vocación que atendía bien a sus pacientes y se fue ganando el agrado de sus compañeros de trabajo e internos. La profesional de la salud era descrita como una mujer muy guapa, de pelo corto y rubio, además de su vestimenta almidonada. Según la leyenda, Eulalia se enamoró de un doctor que trabajaba en el mismo hospital, mismo al que le recomendaron no acercarse por su fama de mujeriego. La enfermera tuvo una relación con el médico, quien después de un tiempo le pidió matrimonio. La chica aceptó sin idea de que esa ilusión amorosa terminaría de forma drástica y dolorosa. El doctor le dijo que tenía que salir de la ciudad para un congreso médico que duraría un par de semanas. Eulalia no dijo nada, pero tampoco se imaginó lo que pasaría con su novio. Mientras el doctor estaba fuera, un enfermero invitó a la planchada a una fiesta, pero ella respondió que no, pues tenía un compromiso. El enfermero, por su parte, le dijo que esa promesa era una mentira, pues su amado, de nombre Joaquín, se había casado y en ese momento estaba en su luna de miel. Eulalia confirmó que se había casado con otra. Al sentirse engañada, cayó en depresión y empezó a descuidar su trabajo, y a sus pacientes y a ella misma. El deterioro de su salud la llevó a ser internada en el mismo hospital que trabajaba, hasta que falleció. Después de su muerte, se empezaron a comentar las historias alrededor de la misteriosa enfermera, y entre más se repetía, más se popularizaba la leyenda de la planchada, que después de su muerte volvió a tomar su vocación. En teoría, el fantasma de la planchada es bueno. Sin embargo, hay relatos que aseguran que se trata de un ser demoníaco que acompaña a la muerte a los enfermos e incluso los asfixia por las noches. Esto se debe a que hay otra corriente que asegura que la enfermera trataba mal a los pacientes y que además entró en un estado de locura después de sufrir la gran decepción de ser engañada por su novio. Las monjas del más allá. Daban las 2 de la mañana y Darwin aún no lograba conciliar el sueño. No era la primera vez que el insomnio le jugaba una mala pasada y ni siquiera el medicamento le había hecho efecto como le había dicho el médico la semana anterior. Desde que consiguió un trabajo en Terryland, decidió mudarse a dicho lugar para no tener que viajar todos los días. Rentó una habitación en un edificio cerca de un colegio religioso que estaba cerca del lugar, pero desde que llegó ahí no había podido conciliar el sueño y sus ánimos se veían reflejados en la palidez de su rostro, en sus marcadas ojeras y en la forma cabizbaja y curvada de su caminar. Desde aquella habitación, durante la mañana podía verse a los niños jugar en el colegio contiguo, y donde solamente había monjas de blanco como docentes. Fue entonces como esa noche, tras no poder conciliar el sueño, ni siquiera bajo el efecto de las pastillas, asomó su cabeza por la ventana para ver las estrellas, mientras sostenía en sus manos un vaso de whisky con un par de cubitos de hielo. Mirando en silencio, con la noche reinando en aquel lugar, se percató que en uno de los jardines del colegio religioso había un pequeño grupo de monjas reunidas alrededor de una fogata. Lo curioso es que esas monjas no llevaban un vestido blanco, sino totalmente negro, y velos que cubrían tenuemente sus rostros. Al parecer estaban rezando, pero eran las 2 de la mañana. ¿Qué demonios estaban haciendo 8 monjas alrededor de una fogata a las 2 de la mañana? Darwin había vivido gran parte de su vida siendo un escéptico, y francamente pensaba que las monjas, los curas, los mormones y demás religiosos siempre eran personas extrañas, y sus rituales y actividades fuera de lo común, y por lo tanto siempre se vio un marcado resentimiento por dichas personas. Fue por otro vaso de whisky sin hielo. Volvió a la ventana para seguir mirando a las monjas, pero ahora contó nada más 7,
Mientras se preguntaba dónde estaría la monja faltante, alguien tocó fuertemente su puerta. Darwin, con cierta preocupación, preguntó: ¿Quién es? ¿Qué desea a esta hora? Y la única respuesta que tuvo fue un silencio. Volvió a preguntar y volvió a recibir más silencio. Volteó a ver por fuera de la ventana y ahora solamente había 4 monjas reunidas. Pensó que mientras terminaban de rezar individualmente, se iban retirando. Sin embargo, sus dudas se fueron convirtiendo en miedo, cuando una ráfaga de golpes parecía querer derribar su puerta. ¿Quién demonios es? ¿Qué es lo que quieren?, exclamó exaltado, dejando el vaso de whisky en una repisa y buscando en uno de sus cajones con llave un revólver 38 que tenía guardado. «Les advierto que estoy armado», gritó, y nuevamente un silencio incómodo que duró casi un minuto. Con el miedo ya incrustado en sus ojos y sus piernas tambaleando, regresó hasta la ventana y miró hacia el jardín del colegio. Ya no había ninguna monja y el fuego se había extinguido. Entonces, en su escepticismo, en su incrédulo ser, volvió a escuchar nuevamente los golpes en la puerta. Y su atroz miedo le hizo pensar que se trataba de aquellas monjas que iban por él. En cuanto los golpes empezaron a sonar, apuntó hacia la puerta y soltó toda la carga de 5 balas de su revólver. Pero los golpes no se detenían y sonaban más y más fuerte. ¡Déjanos entrar, Darwin! ¡Déjanos entrar! ¡Déjanos entrar, Darwin! Se escuchaban voces roncas al unísono hasta que finalmente la puerta fue derribada y Darwin cayó de rodillas con sus ojos cerrados y sus manos cubriéndose las orejas. Entraron rápidamente un grupo de policías y enfermeros que confirmaban que se trataba de Darwin Stone, un ex sacerdote esquizofrénico altamente peligroso que asesinó a varias monjas y que había escapado de un psiquiátrico una semana antes hacia Terryland. Y bueno, noctámbulos, hasta aquí llega la emisión del día de hoy. Espero que estos relatos hayan sido de su total agrado. Déjenos un comentario qué les parecieron. También nos gustaría que nos contaran hasta el momento cuál de todos estos relatos ha sido su favorito. Recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok. Y si ustedes quieren ser los protagonistas de los siguientes capítulos, no duden en escribirnos a nuestro correo cuentametumiedo@gmail.com. Por el momento, la emisión del día de hoy termina aquí. Esperamos que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.